Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá nos encontramos nuevamente para poder empezar un tema que es el tema de interpretación de problemas, donde utilizaremos dos teoremas que calculo que lo vieron el año pasado con el profesor, que es el teorema del seno y el teorema del coseno. Nosotros tenemos dos teoremas que nosotros observamos acá, que lo tengo escrito, que es el teorema del seno y el teorema del coseno, que sirven para cualquier triángulo o oblicuángulo. Puede ser cualquier triángulo, puede ser recto o oblicuángulo, que es oblicuo. Se puede aplicar. Pero el tema es darnos cuenta cuál vamos a aplicar en cada situación problemática. Nosotros hoy vamos a ver cómo interpretar problemas y cómo hacerlos. Para empezar por el teorema del seno, se aplica una proporción que siempre teniendo un triángulo ABC, los ángulos llamé ABC podrían llamarse de cualquier forma, cualquier letra, y lo que puse es que al lado opuesto del ángulo A lo llamé A mayúscula. Al ángulo B lo llamé B mayúscula y al lado C con mayúscula, C minúscula el ángulo, para identificar quién es cada uno. Siempre el lado opuesto lo llamé con la misma letra para no marearme. Entonces, ¿cuándo se aplica el teorema del seno? Sí o sí tengo que tener tres datos. Sí o sí. De esos tres datos que me dan, lo que tenemos que evaluar que tengamos, sí o sí va a ser un lado de ese triángulo con su ángulo opuesto. Puede ser dos lados y un ángulo o dos ángulos y otro lado. Pero sí o sí, lado y ángulo opuesto. Tres datos, lado y ángulo opuesto como mínimo. En cambio, cuando no se puede aplicar el teorema del seno, ahí sí vamos por descarte a aplicar el teorema del coseno. El teorema del coseno va a pasar siempre cuando tengamos o los tres ángulos, información, o puede ser dos lados y un ángulo comprendido. Pero lo importante es darnos cuenta si se puede aplicar el teorema del seno, porque es mucho más sencillo que el teorema del coseno. Vamos a empezar por un problema para ver cómo interpretar las situaciones problemáticas. Vamos a leer el problema. Dice el problema que tenemos dos barcos que están a 156 metros de distancia. Los ángulos que forman de elevación son de 71 y 82 grados. Siempre los ángulos de elevación siempre es el ángulo que forma con respecto a la horizontal, cuando dice ángulo de elevación. Y la pregunta dice, ¿cuál es la distancia de cada barco hacia el faro? Hay un faro, suponemos que el faro está acá, lo puse con un puntito, puse una F de faro, y yo tendría que interpretar la situación problemática, me está preguntando, ¿qué distancia hay del punto A, del barco A, con respecto a ese faro? Y también me está preguntando cuánto es la distancia desde el faro con respecto al barco B. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el dibujo, poner los datos y ver si puedo aplicar el teorema del seno o el teorema del coseno. Una cosa importante también es saber la propiedad triangular de los ángulos interiores de un triángulo. Siempre sabemos que para que se forme un triángulo, los ángulos interiores de un triángulo siempre forman 180 grados. Lo voy a poner acá. Ángulo A más ángulo B más ángulo C siempre suman 180 grados. Entonces, para ver si puedo aplicar el teorema del seno, recuerden que son tres datos que tengo que tener. Acá tengo 1, 2, 3. Pero tengo que tener sí o sí lado con su ángulo opuesto. Si yo veo acá, tengo 156, yo el ángulo opuesto no lo tengo. El ángulo opuesto al lado sería este. No lo tengo, porque es el único lado que tengo. Pero sí lo podemos deducir, aplicando esa propiedad de los ángulos interiores. ¿Cómo hacemos? Agarramos la calculadora y hacemos 180 menos 71 menos 82. Y nos da exactamente 27 grados. Entonces, este ángulo que vamos a poner va a medir 27 grados. Nos va a servir para poder ver si puedo aplicar el teorema del seno. Ahora sí, tengo lado, ángulo opuesto y tengo los ángulos. Tengo tres datos, pero puedo aplicar el teorema del seno. ¿Cómo lo aplico? El teorema del seno no se aplican las tres razones a la vez. O se aplica el lado A con respecto al lado B, o el lado B con respecto al lado C, o el A con el C. Nunca da tres. En este caso yo puedo llamarlo lado A o lado B. No importa eso. Lo importante es armar la proporción. Yo voy a poner en lugar de A, voy a poner 156, que es el lado que conozco.
que va a ser proporcional al seno del ángulo opuesto, que recién lo hicimos la cuenta y medía 27 grados. Ahora, quiero averiguar o este lado, que lo puedo llamar una letra o A, mayúscula bien grande, a este, y a este lado B, B mayúscula si quieren. O puede llamarlo de otra forma, o X se podría llamar. Si quieren ustedes, en vez de poner A o B, lo podemos poner X. XY, vamos a ponerle. Así no tenemos doble letra, XY. Es lo mismo. Entonces yo puedo decir que X, el lado X, va a ser proporcional al seno del ángulo opuesto. Si yo pongo X, el ángulo opuesto sería 82. Y ahí se forma una proporción. Esa proporción, lo que hacemos es despejar. La proporción se despeja, se multiplica cruzados los datos, 156 por seno de 82 y X por seno de 27. Lo voy a poner, lo voy a escribir, seno de 27 por X es igual a 156 por seno de 82. Y si despejamos X, ponemos 156 por seno de 82. Y el seno de 27 que está acá va a pasar al otro miembro dividiendo. Seno de 27. ¿Qué nos conviene? Agarramos la calculadora siempre y hacemos toda la cuenta. Todo exacto, 156 por seno 82 dividido seno 27. Y en este caso nos va a quedar 340,27 y que son metros. La distancia del punto A hasta el faro, la respuesta que hay que poner, respuesta, escribir, es de 340,27. Así se sacaría la cuenta del primero. X, yo denominé X. Podrían ustedes llamarlo A, B. Por eso es importante siempre que ante un problema poner la respuesta. Lo mismo tengo que hacer ahora para averiguar la respuesta de la distancia que hay del barco B hasta el faro. Si yo lo dejo así, terminado, estaría incompleto. Entonces tengo que hacer lo mismo con el segundo. Lo que hacemos es simplemente, en vez de poner X ahora, borramos, ponemos Y ahora, y entonces decimos que 156 es al seno de 27, como Y es al seno de 71. Modificamos ahora los datos, 71 grados. Entonces, va a ser, en vez de X, ponemos Y por seno de 27 por 156 por seno de 82. Y acá ponemos 71, que es el nuevo dato. Seno de 71 grados. Hacemos exactamente la misma cuenta. 156 por seno de 71 dividido seno de 27. Y en este caso el resultado, al agarrar la calculadora, lo hacen todo junto, redondean a 2 decimales el resultado final y me da exactamente 324. Hacemos la cuenta que sería 156 por seno de 71 dividido seno de 27. 324,89 me da a mí. O como si redondeamos me queda 0,9 metros. Y ahí terminaría el segundo. Me da con decimales, redondeé a 2 decimales sería 0,90 o 9, que es lo mismo. Y ahí termina el ejercicio. Respuesta. La distancia que hay del punto A al faro es tanto. La distancia que hay del punto B al faro es 324,90. Ese sería el primer problema, donde ¿qué apliqué? En este caso, el teorema del seno. Insisto, para aplicar el teorema del seno tengo que tener siempre tres datos. Tres datos, de los cuales esos tres datos, lado y ángulo opuesto. ¿Por qué insisto en esto? Porque vamos a ver el problema B. El problema B, que tenemos acá, observamos el problema que dice. A ver, una persona está ubicada en una plaza
una persona, le puse persona, puede ser P, puede ser punto A, lo que ustedes quieran, está ubicada en la plaza y observa dos casas, una casa acá y otra casa acá, que está a 150 metros del punto de la persona a la casa y la persona a la otra casa está a 120 metros, formando un ángulo de 100 grados. Entonces, formando el ángulo de 100 grados sería que entre las dos casas, la distancia de las dos casas va a ser de 100 grados. Lo pongo el dato sobre el dibujo. Puede ser un triángulo de esta forma o de otra. No sabemos nada más. Y la pregunta dice, ¿a qué distancia se encuentran las dos casas? Es decir, yo necesitaría saber cuánto es la distancia desde esta casa a esta casa. Entonces, la incógnita lo puedo llamar punto P mayúscula, lo puedo llamar distancia A o distancia X. En este caso lo llamé X. Y entonces me fijo, ¿podré aplicar el teorema del seno? Tengo lado y ángulo opuesto. Tengo este lado, pero este ángulo no lo tengo. Tengo este lado, pero este ángulo no lo tengo. Y no dice que son iguales estos dos ángulos. No hay forma de averiguar el ángulo opuesto. Y este lado es lo que quiero averiguar. Este es un claro ejemplo donde el teorema del seno no es posible, no es viable. Por descarte, como no puedo aplicar el teorema del seno, voy a aplicar el teorema del coseno. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos cuenta que esta X es el lado A o el lado B o el lado C. Es lo mismo. Yo interpreto como si fuese la A, el primero. Entonces digo que X elevado al cuadrado, aplico la fórmula, va a ser igual a los otros dos lados elevado al cuadrado, que sería 150 elevado al cuadrado más 120 elevado al cuadrado. Y luego dice que se multiplica menos 2 por b por c. Sería la multiplicación de otros dos lados. Estos dos lados que tengo acá. Entonces pongo menos 2 por 150 por 120 por el coseno del ángulo opuesto. Entonces, si yo estoy hablando del lado X, el ángulo opuesto sería 100. Una vez que reemplazo la fórmula, empiezo a resolver. Me va a quedar x al cuadrado es igual a 150 elevado al cuadrado, 150 elevado al cuadrado, más 120 elevado al cuadrado, menos 2 por 150 por 120, más coseno de 100. Hacemos la cuenta, entonces 150 elevado al cuadrado son 22.500. 120 elevado al cuadrado son 14.400. Estoy haciendo la cuenta con la calculadora. 2 por 150 por 120 sería 2 por 150 por 120. Me da 36.000. Por coseno de 100. Una vez que tenemos esto, hacemos la cuenta, separamos en términos, que es lo más importante, y hacemos 36.000 por coseno de 100, me da menos 6.251,33. Ponemos con la calculadora. Y ahora hacemos esta cuenta. 22.500 más 14.400 nos da 36.900. Ahora, hacemos la cuenta y saco la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 36.900 más 6.251,33 nos da un total de 43.151,33. Le sacamos la raíz y nos da un total de 207, si quiero redondear, me da 73, que son metros. Entonces, la pregunta del problema decía, ¿cuál es la distancia que hay entre las dos casas? Yo tengo que responder, la casa tiene las dos casas, la distancia que entre las dos casas es de 200,7,73. Y ahí serían dos ejemplos de problemas de aplicación de teorema del seno y teorema del coseno. Lo más difícil es la interpretación de los datos y ver si puedo aplicar el teorema del seno o teorema del coseno. Ahora les dejo a ustedes una propuesta didáctica para ver si pueden interpretar los problemas y hacerlos.